Bueno, muy bien, jóvenes. Ya veo que se están incorporando todos, así es que buenas tardes a los que lo acaban de hacer. Ya ahora sí salieron de su clase anterior. Sí, ya nos Sí, dejaron ya. salir. Perfecto, perfecto. Sale, pues entonces vamos a continuar con nuestra clase. Me corrigen si me equivoco, pero según yo, lo último que vimos en la clase anterior fue precisamente esta diapositiva en donde estábamos hablando acerca del método propuesto por Lichpan y Lebedev, que decían que cuando la velocidad real de nuestra sección era igual a la mínima necesaria para erosionar, pues es cuando íbamos a tener precisamente esa erosión. Entonces, a partir de ahí, lo que nosotros vamos a tener es una serie de variables que vamos a requerir para poder calcular si se presenta o no esa socavación y en caso de que se presente, pues de qué magnitud es. ¿Ok? Entonces, bueno, primero preguntarle si fue justo ahí en donde nos quedamos, ¿cierto? Sí. Ok, perfecto, gracias. Entonces, bueno, ¿cuáles son los datos que necesitamos? Pues necesitamos conocer la sección transversal, es decir, necesitamos ir a hacer un poco de topografía para conocer, no solamente, cuando hacemos este tipo de estudios, también hay que dejarlo muy claro, no necesitamos solo la topografía de la sección que vamos a estudiar. Siempre necesitamos algunos metros aguas arriba y algunos metros aguas abajo. ¿Cuánto? Pues dependiendo de qué tan variable sea esa sección transversal del río. Normalmente son unos 100 metros hacia aguas arriba, unos 100 metros hacia hacia abajo. Normalmente lo hacemos como en carreteras, a cada 20 metros, o en donde tengamos un cambio bastante brusco en cuanto a la forma de la sección transversal. Entonces, bueno, necesitamos esa topografía de la mano de la sección transversal, pues está la elevación de la superficie libre del agua, es decir, hasta dónde va a llegar, que junto con la sección transversal y esta elevación, pues vamos a obtener la curva que veíamos en el capítulo anterior donde relacionábamos el área hidráulica con el radio hidráulico y por lo tanto también con el tirante. Necesitamos también conocer un periodo de retorno y un gasto de diseño asociado a este periodo de retorno. Ustedes ya llevaron hidrología superficial, ya descubrieron o, mejor dicho, ya conocieron la metodología, el proceso para poder encontrar un gasto de diseño. Y ese gasto de diseño pues depende de un montón de variables como cuánto llueve, de qué tamaño es nuestra cuenca, cuál es la pendiente del cauce principal, etcétera, ¿no? Y dentro de esas variables que nosotros necesitábamos hace un añito para conocer ese caudal, pues era relacionarlo con una duración de la tormenta y sobre todo con un periodo de retorno, ¿no? Que nos decían, ese periodo de retorno depende del tipo de obra. No es lo mismo hacer una obra de una carretera pequeñita que comunica solamente dos pequeños poblados, hacer una carretera que comunica a dos enormes ciudades. Entonces, para cada obra necesitamos un periodo de retorno distinto. Mientras más grande sea ese periodo de retorno, mayor será este gasto de diseño. Entonces, bueno, ya conocemos con esto cuál es el caudal que va a pasar por nuestra zona de estudio. De ahí es de donde sale. Después vamos a necesitar las características físicas del material, sobre todo del material del fondo. También nos puede servir o incluso llegar a ser indispensable el material de las márgenes, de los taludes. Pero si no, bueno, con que tengamos el del fondo por lo menos para entender o comprender más o menos cómo está constituido el material de la sección transversal. Y ya saben, ya estudiamos en el segundo capítulo estas características físicas y ya sabemos entonces que si los suelos no son cohesivos, lo que vamos a necesitar es básicamente su densidad, peso específico y su granulometría. Si son suelos cohesivos, lo que necesitamos va a ser únicamente el peso específico del material seco. ¿Ok? Entonces, son varias variables, valga la redundancia, que vamos a necesitar para poder determinar esa posible socavación. Ahora sí, entramos de lleno a las ecuaciones. ¿Qué ecuaciones necesitamos? Pues bien, vamos a ver varias ecuaciones, yo incluso podría decir que son muchas ecuaciones, que nos van a permitir calcular esa socavación para distintas estructuras del suelo. Por ejemplo, aquí tenemos primero el cálculo de la velocidad media. Obviamente esta velocidad media no está relacionada con el material del lecho,
Entonces, esta es general. Esta velocidad la vamos a calcular como el producto de alfa, que no sabemos qué es todavía, que multiplica a d subíndice 0, que tampoco sabemos qué es, pero está elevado a las 5 tercios, y entre ds, que tampoco sabemos qué es. Vamos a empezar primero con las dos ds, d0 y ds. Esos dos elementos son las profundidades, es decir, son nuestros tirantes. La D0 va a ser la profundidad inicial o el tirante inicial, es decir, antes de que pueda existir alguna socavación. Después, la D subíndice S, pues es la profundidad que vamos a tener en el mismo punto donde medimos la anterior, pero una vez que ya fue socavado nuestro terreno. Si lo vemos aquí en este esquema, tenemos esta sección transversal, que es esta línea continua, esta es la sección original, y vamos a medir en cualquier punto. De hecho, ya veremos un poquito más adelante que es necesario medir la socavación en múltiples puntos. No vamos a calcularla en una sola ubicación de nuestra sección, no. Lo necesitamos en muchos puntos. Pero bueno, por ejemplo, tenemos este de aquí, justo donde está mi cursor. Entonces, en esa zona, nosotros estamos con la sección original, sin socavación, y medimos el tirante en este punto. Este tirante va a ser el tirante 0 o la profundidad 0. Después de un tiempo, se socava nuestra sección y resulta que esta sección transversal ahora llega hasta aquí abajo. Entonces, hasta este punto volvemos a medir la profundidad y esa va a ser ds. ¿Ok? Entonces, ahora ya sabemos, es profundidad sin socavación y profundidad socavada. ¿Y entonces qué es alfa? Bueno, alfa lo vamos a calcular como el gasto de diseño, que es lo que tenemos en el numerador, entre mu, que ya veremos qué significa, BE y DM, elevado a las 5 tercios. Si ya sabemos que es D0 y DS, seguramente que esto también ya lo podemos deducir. Sería el tirante medio en toda nuestra sección. BE es el ancho efectivo de la sección. ¿Cómo es eso de que el ancho efectivo? Pues piensen ustedes en esta sección transversal, perdón, en esta planta. Aquí tenemos una margen, esta línea delgada. Aquí tenemos la otra margen del río y el flujo aquí viene de la parte superior a la parte inferior. Entonces nosotros, antes de llegar a donde está este puente, tenemos un ancho real, que lo estamos llamando aquí B subíndice R. Entonces, este es nuestro ancho real. Pero después estamos poniendo varios elementos que están haciendo que nuestro ancho sea más reducido. En este caso, ¿qué tendríamos que restarle? Pues le vamos a restar lo que mida este estribo, toda esta zona, le vamos a restar el ancho de esta pila y el ancho de esta otra pila. De esa manera nos quedaría la suma de esta zona más esta otra zona y más esta pequeña zona. Estas tres, al sumarlas, ya nos daría nuestro ancho real. ¿Ok? Ese ancho real, aquí como lo ven ustedes, fue muy fácil determinarlo. No siempre es así de sencillo, porque hay veces que los estribos o las pilas no son perpendiculares al flujo. Tienen un cierto ángulo de inclinación que se llama esviaje. ¿Ok? Entonces, son elementos o estructuras esviajadas y por lo tanto, esta ecuación no va a ser así de sencilla, pero ya veremos cuál es la ecuación general que nos va a ayudar a determinar el ancho efectivo sin importar si estos elementos son perpendiculares o no lo son. ¿Ok? Y bueno, mu simplemente es algo que considera esa contracción entre los dos anchos. Pero bueno, ahora vamos a ver las ecuaciones de esos tres elementos. Pero antes de pasar a la siguiente diapositiva, dos preguntas. Una, ¿hay alguna duda de esto que estamos viendo? ¿O hasta ahora más o menos claro? Por ahora está claro. Ok. Segunda pregunta. ¿Están anotando algo o ya me paso a la siguiente? De mi parte ya. Ok. Bien, nadie dice que no, entonces yo creo que ya estamos listos. Bueno, aquí tenemos esos dos elementos, aparte del ancho efectivo, que teníamos en la ecuación anterior. dm, que decíamos que es la profundidad media, ¿ok?
que va a ser el área hidráulica entre el ancho efectivo. Entonces, este es la profundidad o el tirante medio, no en un punto, sino representante o representativo, mejor dicho, de toda la sección transversal. ¿Ok? Entonces, simplemente área hidráulica entre ancho efectivo. Después, mu, que les decía que era aquí tenemos la descripción, es un coeficiente que simplemente cuenta o toma en cuenta la contracción que tenemos en ese ancho efectivo debido a los estribos o a las pilas. ¿Ok? Cuando no tengamos ningún elemento que nos reduzca el ancho de la sección, esta mu va a ser igual a la unidad. ¿Ok? No tendremos que hacer ninguna corrección. Pero si tenemos algún elemento, entonces lo calcularemos así. 1 menos 0.387 veces la velocidad media de flujo entre L. Y esta velocidad, pues ya saben cómo la podemos calcular, ¿no? Con la ecuación del caudal, con la cuba, en donde despejamos la velocidad y nos queda que la velocidad es igual al gasto de diseño entre el área hidráulica. Y en este caso, la L va a ser el claro entre pilas, es decir, la distancia que existe entre una pila y la otra, o entre un estribo y la pila. ¿Ok? Y bueno, aquí de hecho podremos aprovechar ya para ver un caso o un ejemplo más complejo en cuanto al ancho efectivo. Aquí sí ya tenemos un ángulo de inclinación diferente de 90 grados respecto a nuestras pilas o a los elementos estructurales que tenemos en el cauce y a la propia dirección del flujo, ¿sí? Porque aquí son totalmente verticales nuestras pilas, pero el flujo no es vertical. El flujo tiene una cierta inclinación. Entonces, aquí vemos claramente cómo no solamente el ancho de nuestras pilas nos está impidiendo el paso del agua, también el largo. ¿Okay? El largo de la pila también nos estorba porque el agua viene en esta dirección y aquí choca. Entonces, aquí no nos es posible seguir avanzando, ¿sí? Por lo tanto, aquí lo que hacemos son simplemente proyecciones para poder encontrar el espacio libre por el cual sí va a pasar nuestro flujo. Y aquí esta ecuación, bueno, si hacen el esquema podrían colocarla, pero en realidad nunca utilizamos una ecuación así tan simple, porque aquí lo que hice es, vamos a sumar el ancho efectivo 1 más el ancho efectivo 2 más el ancho efectivo 3, lo cual está bastante claro, ¿no? Pero la pregunta es, ¿cómo calculo este ancho efectivo 1? ¿Cómo calculo este ancho efectivo 2? Si estamos viendo que son simplemente proyecciones, solamente tendríamos que hacer triángulos rectángulos y con las leyes de senos y de cosenos podríamos encontrar la proyección la proyección de la longitud que nos está estorbando o nos está reduciendo esa área hidráulica. ¿Ok? Entonces, la ecuación general para encontrar el ancho efectivo total es esta que tenemos aquí. Entonces, el ancho efectivo va a ser igual al ancho original, como si no tuviéramos ningún obstáculo, menos la suma de los anchos de las pilas y estribos, y esa diferencia la vamos a multiplicar por el coseno del ángulo. Después va a ser menos el número de caras, estas es el número de caras de pilas o de estribos que están dentro del flujo, ¿ok? Pero no las caras del ancho, sino las caras longitudinales de los elementos. Ahora lo vamos a explicar. Más 1 menos n. Esta n es el número de pilas o de estribos que consideramos al obtener el valor de c. Y esto de aquí lo multiplicaremos por a, que es la longitud de nuestra pila, y por el seno del ángulo de incidencia del flujo con respecto a nuestra estructura. Entonces, los dejo un momentito para que anoten esto. Me voy a regresar a la diapositiva anterior cuando ustedes ya me digan que terminaron de anotar para explicar cómo es que sacamos esta C y cómo es que sacamos esta N y esta A. Porque digo, el seno de alfa está claro, el coseno de alfa está claro, el ancho original también está claro, la suma de los anchos de las pilas y estribos creo que también está claro. Entonces, lo que nos hace falta ver en el esquema es qué es C, qué es N y qué es A minúscula. ¿Ok? Entonces, anótenlo porfa, me avisan cuando estén listos y regresamos para explicar esos tres valores.
De mi parte ya. De mi parte Listo. ya. De acuerdo, muy bien. Sale. Entonces, vamos a ver qué son esas tres cosas que nos hacía falta ver de manera esquemática, ¿no? Bien, entonces vamos a empezar con C. Otra vez lo leemos. Dice que es el número de caras de las pilas o de los estribos dentro de los límites de nuestra corriente. Pero les decía, estas caras no toman en cuenta a los anchos de esos elementos, ¿ok? Entonces, sin tomar en cuenta los anchos. Entonces, vamos a ver en el ejemplo que nosotros teníamos aquí en este esquema, ¿cuántas caras tenemos? Entonces, de acuerdo a esa explicación, cuenten las caras y dígame, el primero que tenga el dato me dice cuántas caras ve ahí. ¿No tantos? 3. Tres caras. Ok, Wilfrido, bien. ¿Alguien que esté en desacuerdo o todos opinan igual que su compañero? A ver, Heriberto García, ¿estás de acuerdo con Wilfrido? No. ¿Cuántas dices tú? Cuando dice que el número de caras de las pilas se refiere al longitudinal o como Sí, exacto, longitudinal, así es. serían 5, que serían entre los límites de B, o no, Ok. 6. Sale, a ver, vamos por partes. Wilfrido dijo 3, Heriberto dijo 5. Necesitamos por lo menos alguien más que opine para desempatar esto. A ver, déjenme checar mi lista. Recuerden que si pregunto y no contestan, van a tener falta. A ver, ¿Imanol? Sí, ¿Cuántas caras tenemos? es que si son cuadradas, pero si dice que solo en el sentido longitudinal serían 8, pero aunque las que estamos viendo son las de enfrente, ¿no? Ok, a ver, más o menos. Sale, a ver, ya tenemos tres opiniones y las tres son distintas, entonces yo desempato. En sí, el que tiene razón es Heriberto. ¿Por qué? Porque lo que decía Imanol ahora es verdad, solo van a ser las longitudinales, pero no pueden ser las 8, porque si fueran las 8 sería esta de aquí, ¿ok? 1, 2, 3, esta larga de aquí, 4, 5, 6, 7 y 8. La pregunta aquí es, ¿todas esas caras impiden el paso del agua? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque el agua no toca esta cara, tampoco toca esta. Entonces, ¿esta pila sirve para soportar el puente? Sí, definitivamente sí. ¿Pero tiene algo que ver con nuestro río, con el agua? No, en lo absoluto. Entonces, esta estructuralmente es de interés, pero desde nuestro punto de vista hidráulico, esta no pinta nada, ¿no? Esta no nos sirve. Y esta que está en el otro extremo, la única cara que está en contacto con el agua es esta, ¿sí? Entonces el agua llega aquí y esta cara le impide el paso. Pero esta que está hasta la izquierda, esta ya no toca el agua en ningún lado. Entonces, esta no está dentro de B, que de hecho era lo que decía la descripción y que bien lo dijo Heriberto. Las caras que están dentro de B. Entonces sería solo 1, 2 y 3, 4 y 5. ¿Ok? Entonces C es igual a 5. ¿Estamos claros todos o hay alguien que le quede alguna duda? ¿Nada? Ok, sale. Luego, N mayúscula. Dijimos que eran los elementos tomados en cuenta. Entonces, N mayúscula, ¿cuánto es? 3. 3, exacto. Porque esas caras pertenecen a esta pila, 1, a esta otra pila, 2, y a esta otra pila, 3. No importa que aquí solo haya sido una cara.
igual esta pila la tomamos en cuenta. Entonces sería 1, 2 y 3. ¿Sale? Y ya dijimos que era simplemente la longitud de nuestra pila. Y ya está. ¿Ok? Entonces ahora sí, ya tenemos todos los elementos para poder encontrar nuestro ancho efectivo. Bien, una vez que tenemos el ancho efectivo, vamos a empezar a calcular ya los elementos propiamente de la erosión. Primero, deberemos de saber cuál es la velocidad que provoca la erosión, ¿ok? Y dentro de esa velocidad que provoca la erosión, pues tenemos varios casos, ¿ok? No vamos a aplicar todas las ecuaciones que tenemos ahí. Tendremos que saber en qué situación nos encontramos. Primero, tenemos que calcular esa velocidad media erosiva para suelos o no cohesivos o para suelos que sí son cohesivos. Entonces, primero tendremos que saber si el material del fondo de nuestro río es cohesivo o es no cohesivo, ¿ok? Si es no cohesivo, tenemos tres opciones. Debemos calcular nuestro diámetro 84, que ya todos somos expertos en calcular esos diámetros, y después ver en qué rango está. Si el diámetro 84 está entre 0.05 milímetros, lo cual es muy, muy, muy pequeño, y 2.8 milímetros, aplicamos esta ecuación. Si está entre 2.8 y 182, pues la segunda. Y si está entre 182 y hasta 1 metro de diámetro, aplicamos esta otra ecuación. Las tres ecuaciones son realmente muy parecidas. Dice que la velocidad erosiva es igual a 4.7 en los tres casos, por beta, ahora vemos qué es, por el diámetro 84 elevado a la 0.28 y por la profundidad que ya se socavó. ¿Ok? Esta profundidad socavada es la que va a cambiar en estos tres casos. Bueno, mejor dicho, lo que va a cambiar es el exponente, ¿no? Porque es igual el diámetro 84, pero el resto de los valores son distintos. ¿Ok? Entonces, de aquí ya sabemos el diámetro 84, ya lo conocíamos desde que lo metimos aquí. Esta DS, pues no la conocemos, pero esa tendría que salir de alguna ecuación adicional. Y el diámetro 84 otra vez, beta. ¿Qué es beta? Beta es un coeficiente que está en función únicamente de nuestro periodo de retorno. ¿Ok? Lo demás es una constante, otra constante y el logaritmo natural de ese periodo de retorno. ¿Ok? Para los suelos que sí son cohesivos, tenemos otra vez beta, el peso específico del material, el diámetro socavado y otra vez el peso específico del material. ¿Ok? Entonces, bueno, ahí tienen ustedes las ecuaciones. Anótenlas, por favor, pero cuando las anoten, sean muy claros, ¿sale? ¿Qué estoy anotando? Ecuaciones para la velocidad media erosiva. Y después ponen dos secciones. Suelos no cohesivos y estas tres. Suelos cohesivos y esta. Y esta beta es general para cualquier ecuación, ¿ok? Entonces, anótenlo, porfa, me avisan cuando estén listos y pasamos a la siguiente diapositiva para seguir viendo más ecuaciones.
Ok, Alexis, pasé una vez, voy a pasar más adelante de nuevo, pero bueno, si estás teniendo problemas, lo anoto para tenerlo en cuenta. Listo. Ok, Imanol. ¿Los demás? ¿Alguien falta? Listo. Muy bien, Brian. Bueno, mientras los demás terminan, cuéntenme, ¿alguno ya está yendo a CU a prácticas o a hacer alguna actividad? ¿O nadie ha vuelto a CU? Es que nosotros ya no llevamos prácticas y las únicas que hicimos fueron las de hidráulica y solo fueron Ujú. 3 y ya las terminamos. Lo que sí No, nos... pero me refiero, sí, Ah, me refiero a si quizás alguno esté dando prácticas en algún laboratorio o hacer algún experimento para sus tesis o alguna actividad así en general. creo que los que van en el servicio ellos sí ya han estado yendo a los laboratorios durante la pandemia. No estoy seguro. Sí, sí estuvimos viendo. Ah, ok, ok. Sí, desde el semestre pasado estuvimos asistiendo. Ah, muy bien. Bueno, pues si algún día andan ahí en CEU, pasen a saludarme para conocerlos por lo menos. ¿Dónde lo encontramos? Yo estoy en el laboratorio de hidráulica, entrando en los primeros cubículos, suben las escaleras y la puerta que está justo de frente a las escaleras, ahí yo los puedo recibir con mucho gusto cuando anden por ahí. Gracias. Ujú. No, si algún día andan por ahí, de verdad, me daría mucho gusto conocerlos, que ya es mucho tiempo sin ver alumnos. Pero bueno, ok, vamos a continuar. Bien, si recuerdan en la ecuación, o en las ecuaciones, mejor dicho, en las ecuaciones anteriores, teníamos la profundidad de socavación, la profundidad socavada. Y esa, ¿cómo la vamos a obtener? Al final de cuentas, lo que a nosotros nos interesa es saber hasta dónde se va a socavar. ¿Ok? ¿Por qué? Porque necesitamos saber hasta dónde colocar la cimentación de las pilas, o si ya está una pila construida, pues ver si está en riesgo de que esa cimentación sea socavada y por lo tanto sea arrastrada por la corriente, para ver si tenemos que realizar algún tipo de protección o no. ¿Ok? Entonces, lo importante para nosotros va a ser hasta dónde llega mi sección una vez que se socave. Y eso lo pondremos entre comillas, ¿no? Porque no siempre vamos a tener socavación. Ya sabemos que tenemos 3 tipos de ríos. El que se socava, el que se socava pero también sedimenta y el que solamente sedimenta, ¿sí? Entonces, bueno, esa profundidad de socavación o profundidad de erosión la vamos a encontrar igual que en el caso de las velocidades para suelos no cohesivos y para suelos sí cohesivos. Y vamos a tener el mismo rango para los no cohesivos. Otra vez el diámetro 84 y es el mismo rango, de nuevo aquí y de nuevo aquí abajo. Las ecuaciones también son prácticamente iguales en los 3 casos. Todo lo que está entre los corchetes, de hecho, es igual. ¿Ok? Alfa, que ya lo vimos hace un ratito cómo se calculaba. Nuestro tirante antes de la socavación, este sí lo tenemos que saber porque tendríamos la topografía elevado a la 5 tercios, una constante de 4.7, beta, que ya vimos que depende de nuestro periodo de retorno, el diámetro 84 elevado a la 0.28, y lo que va a cambiar es el exponente, que está en función únicamente del diámetro 84. ¿Ok? Pero las constantes son las que cambian
dependiendo de en qué rango nos encontremos. Y después tenemos para los suelos que sí son cohesivos, en donde otra vez tenemos alfa, nuestro tirante sin socavar, beta, el peso específico del material y el peso específico del material otra vez aquí. Aquí una cosa importante que no hemos hecho hincapié, porque yo les decía, cuando anoten las ecuaciones, dejen muy en claro que las primeras 3 ecuaciones son para suelos no cohesivos y que la otra era para suelos cohesivos. Pues aquí cuando lo anoten, además, hay que hacer hincapié en otra variable, que son suelos homogéneos, ¿ok? Todas las ecuaciones que tenemos en esta diapositiva solo aplican para suelos homogéneos. ¿Esto qué quiere decir? Pues que cuando nosotros veamos nuestra sección transversal, no necesariamente los 2 taludes o las 2 márgenes y el fondo van a estar constituidos del mismo material. Puede ser que sí, puede ser que no. Puede ser que nosotros vayamos a campo, saquemos muestras y digamos, mira, toda esta zona son arenas, toda esta otra zona son limos y arcillas, ¿ok? O a lo mejor decimos, hasta cierto nivel son arenas y de ahí para abajo son arcillas o son limos. Entonces, en esos casos, no aplican estas ecuaciones de forma directa. Sí aplican, pero de forma indirecta, pero ya lo veremos más adelante, ¿no? Vámonos paso por paso. Y aquí otra cosa importante que ya les había adelantado un poquito hace un momento. Cuando nosotros estudiamos esta erosión, recuerden que aquí estamos en el inciso A, que sería la erosión general, ¿ok? Esa erosión general es a todo lo ancho de nuestra sección. Por lo tanto, no vamos a calcular esta profundidad de socavación en un punto. No podremos decir, pues yo la calculo en el centro. O a mí me interesa más en un lado que en el otro. No, lo tenemos que hacer para toda la sección. ¿Qué tan juntos tienen que estar esos puntos? Pues ahí sí ya es muy a criterio. Si la sección es muy grande, pues a lo mejor decimos, bueno, vamos a medirla a cada metro o a cada medio metro, etcétera, ¿no? Entonces ya ahí sí dependiendo de cómo vayamos viendo nosotros la sección transversal. No hay que exagerarle, no hay que hacerlo a cada 5 centímetros, pero tampoco podemos poner 2 o 3, ¿ok? Entonces ya entra ahí un poco de criterio, simplemente que nos dé conocimiento de cómo está, ¿ok? Cómo va cambiando nuestra socavación. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, unos minutillos para que anoten esas 4 ecuaciones, siendo muy claros de en qué casos se aplican, ¿sale? Y si hay alguna duda mientras van anotando, pues me dicen, ¿ok? Y obviamente, como siempre, me avisan cuando terminen de anotar.
Profesor, ¿qué pasaría si tuviéramos un diámetro de 2.8 o de 182 milímetros? Por ejemplo, ¿cuál de las dos ecuaciones se utilizaría? ¿O serían válidas las dos? Ok, muy buena pregunta. Sí, efectivamente serían válidas las dos porque estamos justo en el límite. Entonces, digamos que las ecuaciones están justamente hechas para que cuando estás en esa zona de transición, porque normalmente lo que decimos es, si en este caso fuera así como está, menor o igual, entonces aquí en este caso ya solo, ya no pondríamos el igual, ¿no? Y aquí pondríamos que el diámetro 84 fuera mayor a 2.8. Entonces, en ese caso, si tú tienes 2.8, cualquiera que utilices te va a dar el mismo resultado. Igual si te da 182, cualquiera de estas, la segunda y la tercera ecuación, también te daría el mismo resultado. Ah, ok. Muchas gracias. Muchas de nada. Bueno, y si entiendo esa pregunta, ¿quiere decir que ya terminaste de anotar? Sí, yo ya. Ah, ok, perfecto. ¿Sale? ¿Alguien falta todavía? Yo ya terminé igual. ¿Sale, Imanol? No importa ya. Muy bien, muy bien. Bueno, pues parece que ya más o menos vamos terminando todos. Si alguien necesita tiempo, me lo dice. Ok, bueno, entonces, ¿qué pasa cuando el suelo no es así de bonito, no? Cuando es heterogéneo y como les decía, resulta que en una zona es de un material o a una cierta profundidad ya cambia el tipo de material. ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo resolvemos? En términos generales, podríamos decir que existen dos metodologías. Una, que es un método semigráfico, que es el primero que tenemos aquí, en el cual no vamos a ahondar demasiado porque no se suele utilizar. Pero bueno, de todas formas se los comento así a grandes rasgos. Lo que tendríamos que hacer es hacer un gráfico en donde calculemos cómo sería la socavación si tenemos arena. ¿Cómo sería la socavación si tenemos arena con grava? ¿Cómo sería la socavación si tenemos limo? Y se nos va a ir modificando esa curva y ya después simplemente vamos comparando, en nuestro caso, cuál sería, ¿no? Tenemos arena, entonces sería así. Tenemos grava, sería así. ¿Ok? Pero es muy tardado porque el simple hecho de tener que hacer primero los cálculos, luego la gráfica y después decidir en qué caso estamos, pues no es muy práctico. ¿Ok? Pero bueno, simplemente, así insisto, a grandes rasgos, es lo que tendríamos que hacer, seguir esa metodología, vamos, ¿no? Pero lo que sí hacemos es utilizar el método analítico. ¿Cómo se hace el método analítico? Pues muy fácil. Vamos a pensar aquí en el punto 3. Aquí está la superficie libre del agua. Hasta aquí sería el D subíndice 0, es decir, mi tirante o mi profundidad inicial sin socavación. Y después va a haber socavación. Cuando yo calcule la socavación, voy a utilizar estas ecuaciones. Por eso les decía, sí aplican, pero de forma indirecta, no así tan tajantemente. Pero entonces nosotros vamos a escoger la ecuación que corresponda, alguna de estas cuatro nos va a servir, pero haciendo una consideración. Podemos decir que primero la vamos a hacer como si todo fuera arena, ¿ok? Entonces, si consideramos que absolutamente todo es arena y cuando calculamos la socavación queda en la zona de la arena, entonces le atinamos y ya se terminó. Así de simple. Pero si resulta que cuando calculamos con la arena la profundidad nos da hasta acá, donde es limo, entonces decimos, estamos mal y esa ecuación que acabo de utilizar no me sirve. Voy a utilizar la ecuación apropiada para el limo. Y calculo para el limo. Y ya, así de fácil. O es blanco o es negro. Si yo decido que es blanco y no le atiné, pues entonces es negro y se acabó. No es que tengamos que hacer iteraciones o algo, no. Así de simple. Intentamos con el primer elemento o el primer tipo de material. Si nos da más abajo de ese material, pues ahora lo calculamos con ese segundo y listo.
¿Ok? ¿Está más o menos claro el proceder? Sí, Ujú. Bien, pues entonces así lo vamos a hacer. Y si nos da tiempo, vamos a ver esta última diapositiva. Lo que nosotros acabamos de anotar durante toda esta clase, por eso les digo, son muchas ecuaciones y hay que tener mucho cuidado en cómo las vamos anotando. Son profundidades de erosión y velocidades de erosión para suelos no cohesivos y para suelos cohesivos, para materiales homogéneos o para materiales heterogéneos. Pero además todo lo que han anotado es para agua clara. ¿Ok? ¿Qué es esto de agua clara? Pues cuando el flujo que nosotros tenemos en el río prácticamente no tiene sedimentos. ¿Ok? Prácticamente no está arrastrando nada de sedimento. Pero ¿qué pasaría si nosotros en nuestro río llevamos muchos sedimentos? A ver, sin leer aquí, voy a regresarme. Antes de leer y de ver ecuaciones, ustedes imagínense, tenemos una sección transversal en un río muy caudaloso y tenemos una pila que sostiene un puente justo en el centro. Y el río lleva solo agua clara. Cuando lleva agua clara, está muy en el límite de que exista socavación. Entonces, a lo mejor la conclusión es, hicimos cálculos, considerando que no llevaba sedimentos nuestro flujo, y la socavación es de cero. No hay socavación. La pregunta es, ¿qué pasaría en esa misma sección, con esa misma pila, con ese mismo caudal, con esa misma velocidad? Todo es exactamente igual, pero nuestro flujo ya no es solo de agua. Ahora lleva una enorme concentración de sedimentos en suspensión. ¿Creen que el hecho de que lleve sedimentos o que esté transportando sedimentos haga que la socavación sea más grande o que sea más pequeña? O ni idea. ¿Puedo repetir? Ujú. ¿Cómo es la socavación? ¿Más grande cuando lleva solo agua clara o más grande cuando el agua también lleva sedimentos? Cuando no los lleva, ¿Por qué, Ulises? pues es que el agua ya lleva material, ¿no? Entonces ya ocupa como cierto espacio, por así decirlo, en el agua. Y Ujú, el agua que no lleva ningún sedimento, pues por ende se llevaría más porque hay más espacio libre, ujú. según mi lógica. Ok, no está mal tu lógica, ahora vamos a afinarla un poquito. ¿Alguien más quiere aportar a lo que nos dice Ulises? Yo, bueno, pero no, pero yo digo que dependería como de la velocidad, ¿no? Porque si es muy lento, más bien no habría como socavación. Y si es muy Ujú, rápida, así la misma como sedimentos tendrían a erosionar, ¿no? ujú. Socavar. Ok, entonces voy a cambiar ahora la pregunta de acuerdo a lo que nos dice Heriberto. Imagínate, como les decía, que todas las circunstancias, características y demás son iguales. Ahora la pregunta, porque sí, obviamente depende de la velocidad. Entonces les cambio la pregunta y les digo, si tenemos la misma pendiente, la misma área hidráulica, el mismo caudal, ¿con qué llevaríamos más velocidad? ¿Con agua clara o con agua con muchos sedimentos? ¿En dónde habría más velocidad? Con agua clara, profe, Ahí habría más velocidad, ¿ok? ¿Por qué, Gabriel? porque como no hay muchos sedimentos, el agua tiende a ir con más velocidad. Ujú. Ok, de hecho, lo que los tres dicen es correcto. Lo que dice ahora Gabriel, a lo mejor le falta ahí digamos que la sal y la pimienta al platito, ¿no? Para que nos quede súper bien. Pero sí, efectivamente, nosotros vamos a tener una diferente velocidad y esa velocidad va a cambiar. ¿Por qué? Porque vamos a modificar la viscosidad de nuestro material, ¿ok? Entonces se va a incrementar la viscosidad y eso va a hacer que la velocidad sea diferente, ¿ok? Entonces, ¿cómo va a ser de diferente? Pues ahora la velocidad de erosión va a ser mayor, es decir, la velocidad que yo necesito para que se erosione
es más grande. Si lo ponemos en otras palabras, la velocidad que va a llevar nuestro flujo va a ser más pequeña, ¿ok? Porque imagínense ustedes lo que decía Gabriel, ¿no? Si el agua es clara, el agua no tiene mucha resistencia a fluir. Si tiene muchos sedimentos, ¿qué pesa más? ¿El agua o el cuarzo? El cuarzo. El cuarzo más del doble, porque decíamos que el peso específico del agua puede ser de 1000 kilogramos fuerza sobre metro cúbico y el del cuarzo 2650. Entonces pesa, así en términos muy, muy generales, 2.5 veces más. Entonces, como ahora va a pesar más ese flujo, al pesar más, pues va a moverse con más dificultad. Entonces, la velocidad va a ser menos, va a tener menos energía para poder erosionar. Entonces, por eso es que tenemos este título así, reducción de la erosión. Entonces, esa erosión que podríamos tener con agua clara se va a ver reducida cuando nuestro flujo lleve muchos sedimentos. ¿Ok? Entonces dice, la erosión general se ve disminuida cuando la corriente transporta mucho material fino o de lavado en suspensión, lo que ocasiona que la turbulencia del flujo se reduzca al incrementarse la viscosidad y el peso específico de la mezcla. Por tanto, si se desea evaluar la erosión, la velocidad media debe incrementarse según las ecuaciones siguientes. Si ustedes revisan estas ecuaciones con las que acaban de anotar, son exactamente iguales. ¿Qué es lo que cambia? Pues que aquí lo vamos a multiplicar por este valor de psi. Y este valor lo vamos a calcular únicamente en función del peso específico de la mezcla. ¿Ok? Y ya está. Es lo único que cambia. Para suelos no cohesivos y también para suelos cohesivos. Solo agregamos ese valor. ¿Ok? Entonces, anótenlo, hagan una copia de lo que ya tienen, agregan ese valor de psi, anotan también cómo se calcula y listo. Una vez que ya lo tengan calculado, se pueden retirar. Nos vemos el próximo lunes. El lunes vamos a ver un par de ecuaciones más y empezaremos con un ejercicio que ya les había adelantado. Va a ser más o menos extenso porque vamos a calcular la erosión con materiales cohesivos, con materiales no cohesivos, esas dos para agua clara y después esas dos para mezcla agua-sedimentos. ¿Ok? Y vamos a ir comparando cómo se daría esa erosión, en qué caso es más grande, en qué caso es más pequeña, etcétera, etcétera. ¿Ok? Lo haremos para suelos homogéneos, para suelos heterogéneos, entonces vamos a hacer allí un montón de mezclas posibles de resultados. ¿Ok? Entonces, bueno, lo anotan, si tienen dudas estoy aquí a sus órdenes, si no hay dudas, se pueden ir retirando y nos vemos el próximo lunes, que sí hay clases, por cierto. Nos vemos, ingeniero. Buena tarde. Nos vemos, bonita tarde, cuídense. Nos vemos, Inge, gracias. Hasta luego.